Varios hospitales: San Pedro de Alcántara Cáceres, Hospital General de Ciudad Real, un hospital de Checoslovaquia, otro de Ámsterdam, Rey Ortega de Valladolid, otro americano y otro, un estudio multicéntrico. Doctor Molina Infante, como ponía Prado Pantano, pues el doctor Molina Infante es el que lo presenta. Adelante, Javier. Muchas gracias. Bueno, en el año 2011 nuestro grupo de trabajo describió la primera serie prospectiva de pacientes que parecía que tenían esofagitis eosinofílica, pero que alcanzaban la remisión completa, tanto clínica como histológica, con inhibidores de la bomba de protones. Estos pacientes fueron llamados desde las guías clínicas del 2011 pacientes con eosinofilia esofágica respondedora a IBP. Y en la actualidad sabemos perfectamente que entre un tercio y la mitad de los pacientes que tienen un diagnóstico de presunción inicial de esofagitis eosinofílica terminan alcanzando la remisión completa con IBP. Pero tenemos pocos datos o no tenemos datos realmente sobre cuál es la evolución de estos pacientes a largo plazo. De hecho, solo tenemos 2 series retrospectivas pediátricas en las cuales se sugiere que los pacientes que responden a IBP inicialmente pierden luego a posteriori la respuesta en el seguimiento evolutivo. Por tanto, los objetivos del estudio fueron analizar el porcentaje de pacientes adultos con eosinofilia esofágica respondedora a IBP que mantenían la respuesta a IBP a largo plazo durante el seguimiento y tratar de determinar qué factores predisponían a la pérdida de respuesta. Se trata de un estudio retrospectivo, multicéntrico, llevado a cabo en 7 centros hospitalarios, 3 españoles, 1 checo, 1 holandés y 2 estadounidenses. Los pacientes con eosinofilia esofágica respondedora a IBP fueron definidos como pacientes que alcanzaban la resolución clínica histológica, definida por menos de 15 eosinófilos por campo de gran aumento, tras tratamiento con IBP. Al igual que en el reflujo, lo que se hizo fue reducir de manera progresiva la dosis de IBP para dejar al paciente con una dosis mínima continua capaz de mantenerle libre de síntomas, esto es, en remisión clínica. La dosis de IBP diaria fue definida como cuádruple, como omeprazol 80 miligramos o similares, doble, omeprazol 40 miligramos o similares, y simple, como omeprazol 20 miligramos o equivalentes. A todos los pacientes se les realizó una endoscopia de revisión pasado al menos un año desde el tratamiento con IBP de mantenimiento a dosis bajas. En los 50 pacientes europeos que fueron incluidos se realizó una extracción de muestra de sangre periférica para estudio de los polimorfismos CYP2-C19 que condicionan el metabolismo de los IBP. Y los pacientes que presentaron remisión recidiva histológica con dosis bajas de IBP se les ofreció intensificación del tratamiento y reevaluación histológica. Finalmente fueron incluidos 75 pacientes. Cabe destacar que de estos 75 pacientes, 16 durante el seguimiento abandonaron el tratamiento, y esto es muy común en la práctica clínica, puesto que el paciente se encuentra bien, se encuentra sin síntomas o prácticamente asintomático, y cabe destacar que de estos 16 pacientes que abandonaron el tratamiento, todos tuvieron recidiva o bien de los síntomas en el primer año de seguimiento o recidiva histológica en los pacientes que no tenían aparentemente síntomas. Las características de los 75 pacientes incluidos son las arquetípicas de los pacientes con esofagitis eosinofílica, predominio de sexo masculino, edad media joven, enfermedades atópicas concomitantes, disfagia en el 95% de los pacientes, los hallazgos endoscópicos característicos, pirosis en el 50% de los pacientes, esofagitis por reflujo en el 20%. Como ya se ha descrito en la literatura previa, la pHimetría puede ser tanto normal como patológica, y las dosis que se utilizaron en el tratamiento inicial con IBPs fueron cuádruple, 80 miligramos al día en la mitad de los pacientes, y doble, 40 miligramos al día en la otra mitad de los pacientes. Como esto nunca se había estudiado, pero el primer hallazgo significativo del estudio es que en la población de pacientes con eosinofilia esofágica respondedora hay una prevalencia muy alta de metabolizadores rápidos, lo cual es concordante con lo que sabemos de las poblaciones occidentales. El 66% de los pacientes evaluados tenían un genotipo metabolizador rápido de los IBPs. Tras hacer la endoscopia con dosis bajas de IBP, el 73% de los pacientes presentaba remisión histológica a largo plazo. Esta remisión histológica se alcanzó con dosis doble, omeprazol 40 miligramos en el 60%, y con dosis simple, omeprazol 20 miligramos en el 40%. Como podéis ver, en los pacientes que tenían recidiva histológica durante el seguimiento, esta recidiva era mucho más común en el esófago distal que en el esófago proximal en las biopsias. De hecho, el 70% de los pacientes presentó una recidiva únicamente limitada al esófago distal. En el análisis univariante de los factores que podían predisponer a la pérdida de respuesta IBP, podemos ver
que la rinoconjuntivitis era significativamente más frecuente, 75% frente a 40%, en los pacientes que perdían la respuesta. Y de igual manera, los pacientes que perdían el genotipo metabolizador rápido tenía una pérdida de respuesta significativamente superior, 36% frente a 6%, en los que tenían un genotipo metabolizador intermedio o lento. De hecho, ambas variables se mantuvieron significativamente estadísticas y fueron predictores independientes de pérdida de respuesta en el análisis multivariante. Finalmente, en los pacientes que habían perdido, en 13 de los 20 pacientes que habían perdido la respuesta, acordamos realizar una endoscopia tras intensificación del tratamiento con IVP. Y como podéis ver, en 9 de ellos se alcanzó de nuevo la remisión histológica tras intensificar la dosis de IVP. De hecho, como veis en el cuadro morado, 9 de 10 pacientes con recidiva histológica limitada al esófago distal volvieron a tener remisión tras la intensificación del tratamiento con IVP. Estos 9 pacientes, sumados a los 55 que ya la mantenían previamente, de manera colectiva, equivale a que el 85% de los pacientes en el seguimiento no pierden la respuesta a IVP. Y, por tanto, como conclusiones, el 73% de los pacientes con eosinofilia esofágica respondedora a IVP tienen una respuesta sostenida, tanto clínica como histológica, con dosis bajas de IVP de mantenimiento. Y, por tanto, esto no es una respuesta transitoria a IVP, sino que es mantenida en al menos 3 de cada 4 pacientes. La rinoconjuntivitis como factor extrínseco y el genotipo metabolizador rápido CYP2C19 como factor intrínseco fueron variables independientes de la pérdida de respuesta a IVP. Y esto remeda de manera evidente a la fisiopatología de la esofagitis eosinofílica, donde confluyen factores genéticos y factores externos ambientales que son los que predisponen a la fisiopatología de la enfermedad. Con lo cual es otro argumento más para sostener que estos pacientes realmente tienen esofagitis eosinofílica. El patrón más frecuente de recidiva histológica al bajar la dosis de IVP era la eosinofilia esofágica limitada al esófago distal. Y esto probablemente a todos nos suena un poco a el reflujo gastroesofágico como el elemento que puede disparar durante el seguimiento de la eosinofilia. Y la mayoría de los pacientes con este perfil de recidiva distal volvieron a la remisión histológica tras intensificación de la dosis de los IVPs. Muchas gracias.